Buenos días, familia TDT. ¿Ustedes creen en la brujería, en los fantasmas o en los amarres? Yo tampoco lo hacía. Y menos cuando eres tan joven y piensas que esas cosas no pasan, que a ti no te va a pasar. Esta es una historia larga, tal vez no de mucho miedo, pero sí es bastante curiosa. Me sucedió hace aproximadamente 10 años, entre los meses de junio y julio. Lo recuerdo bien porque eran épocas del Mundial de Fútbol. Esta historia involucra a mi hermano y a mí. En aquel entonces yo tenía 16 y mi hermano 18. A ver, aquí quiero hacer un paréntesis. Mi hermano tomaba mucho, bueno, ¿qué digo mucho? Demasiado. Así que lo que le pasó aún se puede considerar como algún efecto secundario de su alcoholismo. Él en ese entonces trabajaba con unos amigos de mi misma calle, por lo que diario tomaba hasta terminar bastante mal. Muchas veces llegaba en la noche y decía ver cosas, sombras o voces que le hablaban. Obviamente no le creíamos porque pensábamos que estaba delirando por los efectos del alcohol. Hasta que un día llegó un poco tarde, ya que habían salido de trabajar algo lejos, y ese día llegó sobrio. Nos contó que mientras venía de regreso había visto un accidente. Al parecer habían atropellado a una persona y él la vio tirada, llena de sangre y ya sin vida. Solo nos comentó eso, ya que cuando no tomaba era alguien de pocas palabras. Pasaron los días y como era su costumbre llegaba tomado a la casa, pero con la novedad de que veía a la persona que había muerto en aquel accidente. Nos decía que la teníamos a un lado de nosotros y que le gritara que se fuera, que nos quería hacer daño y que su cara estaba desfigurada. Mi hermano nos veía con odio, como si estuviera enojado. Como pudo, mi mamá lo calmó y lo recostó. Se quedó con él en nuestro cuarto mientras veía que se durmiera. Yo estaba en mi computadora pasando el tiempo. Después de un rato, mi hermano comenzó a hablar con mi mamá. Era algo extraño, porque parecía que no fuera él. Hablaba con una voz más suave. Le decía que todo iba a estar bien, que la quería mucho. Creo que esto es lo que más me confundió de todo, porque nosotros no somos nada afectivos. Digo, no somos de las personas que te dicen te quiero como si nada. Yo seguía en mi computadora y al parecer todo se había calmado. Mi hermano estaba recostado y mi mamá estaba sentada a un lado de su cama. En eso, él se paró de golpe y con una voz gruesa dijo: Ya me voy, mamá. Y comenzó a moverse de una forma extraña, como si estuviera convulsionando. En ese punto ya estaba a un lado de él. Le llamé a mi papá para que llegara rápido porque esto ya no era normal. Pasadas de las 10:30, llegó acompañado de una tía y su esposo. Ella, hasta ese momento, solo sabía que se dedicaban a dar catecismos en la iglesia de la colonia. Pero poco después me enteré que estaba metida en una casa de sanidad, donde veían a personas enfermas y con algunos otros males. Nos pidió que nos tapáramos la cabeza con un trapo. A mi hermano lo recostó y le empezó a orar, mientras mi tío me dijo que me pusiera en el marco de la puerta, agarrando los dos extremos con mis manos y volteando hacia afuera. Yo no sabía por qué, pero lo hice. Creo que no pasaron mayores cosas esa noche. Recuerdo que hizo que mi hermano se limpiara con un círculo de alcohol en el suelo y se tenía que sacudir mientras le prendían fuego a ese círculo. Le preguntamos de qué tenía mi hermano y ella solo nos dijo: son cosas que agarras en la calle. Sin más se fue y dijo que iba a estar bien. Pasaron los días y mi hermano dejó de tomar. Es más, ahora se le veía raro. Me decía que de vez en cuando escuchaba voces mientras dormía y me decía: Pues ayer estaban hablando en la noche. ¿No escuchaste? Yo nunca escuché nada y los dos dormíamos en el mismo cuarto. Mi hermano se seguía viendo mal. Uno de mis tíos, hermano de mi papá, nos comentó que él conocía a una persona que hacía limpias, que era de confianza y que podía llevarnos. Hasta la fecha no sé de dónde la conoció. Pasaron unos cuantos días y fuimos con ella. Ella vivía en Ecatepec. Era una señora normal, de unos 40 o 50 años. A ver, creí que por ser una persona que hacía limpias iba a ver imágenes de la Santa Muerte o algo así, pero no. En su casa había varias imágenes religiosas: Niño Dios, Virgen de Guadalupe,
todas esas. Nos sentamos y sin decir nada nos contó que mi hermano tenía, y lo cito tal cual, la mollera abierta. Nos contó que a muchas personas les pasa eso y que por ese motivo ven cosas que no deberían, que las almas ven en ellos la luz que no tienen y que por eso se les pegan. Dijo que ella podía hacer algo para intentar cerrarlo, pero que después teníamos que ir a un templo que estaba en Tlatelolco para que lo cerraran bien. Comenzó a prepararse. Nos comentó que ella tenía un espíritu, una niña, que le ayudaba con los trabajos. Se puso al centro de su sala con una túnica blanca y los ojos vendados con un pañuelo blanco. Se sentó y empezó a orar algunas cosas que ya había escuchado en algunos rezos. Después se fueron transformando en palabras que yo creo que eran latín, y después de unos minutos quedó con la cabeza abajo, como durmiendo. Pasaron unos segundos y se levantó de la silla, pero con los ojos cerrados. Le pidió a mi hermano que pasara. Mi hermano se sentó y ella empezó a orar y a contarle algunas cosas que de verdad no escuché. Ella hacía algo curioso. Tomaba agua y la escupía en su puño, mientras que el puño estaba en alguna parte del cuerpo de mi hermano, pero sin mojarlo. Todo lo hacía mientras que estaba vendado de los ojos, lo cual también se me hacía bastante curioso, porque jamás se tropezó ni hizo un movimiento torpe. Parecía que en verdad estaba viendo perfectamente todo lo que hacía. Después de terminar con mi hermano, nos dijo que deberíamos de pasar todos porque habíamos estado en contacto con él, por lo que pasé yo. De igual manera me senté, se paró enfrente mío. Recuerdo lo primero que me dijo. Estuvo bueno ese bombón. ¿Para qué te lo comiste si no te gusta? En ese momento me quedé sin palabras. No sabía de qué hablaba y después me dijo. ¿Y el cinturón por qué no lo has tirado? Y ahí fue donde todo cobró sentido. Yo había tenido hace algunos años una novia con la que duré bastante tiempo en la secundaria. Y bueno, al pasar a la preparatoria, los dos quedamos en escuelas diferentes. Y yo, al conocer a más personas, se me hizo fácil terminarla sin más explicación. Recuerdo que ella me lloraba mucho, me pedía que regresara con ella, pero yo nunca quise. En enero de ese mismo año me habló como siempre, me preguntó que cómo estaba y cosas de ese tipo. No sé cómo llegamos a la plática de que iba a ser el Día de Reyes, y como ya éramos grandes, no íbamos a recibir regalos. Me propuso hacer un intercambio de lo que fuera, y yo acepté. No le quise decir a nadie porque se me había dicho que no estuviera jugando con los sentimientos de ella, así que ese día me escapé unas horas de mi casa y fui a la de ella. Recuerdo que ella me dio una tacita de coco, un cinturón y un bombón. Y bueno, no vi explicación de cómo esa señora sabía de eso. Yo nunca le conté a nadie de que había ido con ella, y a la señora yo jamás la había visto. Me dijo que esa chava me estaba amarrando, que necesitaba que regresara de nuevo, pero ahora con el cinturón, para que ella lo pudiera quemar y terminar con eso. Yo solo le dije que sí. En ese momento ya le creía todo lo que me dijera. Empezó a escupir agua, como con mi hermano, mientras me decía, ten la mirada fija al frente. Recuerdo que mientras me limpiaba, veía de reojo algunas sombras negras paradas alrededor. Eran totalmente negras y se diferenciaban perfectamente de todo, ya que era de día. No había forma de que algo tuviera tanta oscuridad. Así pasaron mi tío, mi papá y mi mamá. Pasó algo muy curioso. Mientras mi hermano y yo esperábamos en la sala que acabaran de limpiar a los demás, vimos como un niño Dios que tenía esa persona hizo un movimiento. No algo brusco, pero sí muy leve. Cuando acabó, la señora empezó a orar de nuevo y se quitó todo lo que se había puesto. Nos preguntó que cómo nos sentíamos y cosas así. Mi hermano y yo nos miramos para ver quién le decía de lo del niño Dios. Y ella, sin nosotros decir una sola palabra, nos dijo, él es muy travieso, luego anda caminando por la casa. Nos quedamos callados y después al mirar a la imagen vimos como sus pies estaban raspados, como desgastados. Regresamos a la semana siguiente, ya que nos pidió ir otras 5 veces. Yo llevé el cinturón y me hizo lo mismo que la semana anterior. Me escupió agua alrededor de la cintura y me dijo que iba a estar bien.
Yo le pregunté acerca de un sueño que tenía de vez en cuando. Pasaba que estaba soñando con X cosa y de la nada aparecía una mujer de blanco, cabello largo negro, y me empezaba a jalar. Y yo al sentir eso gritaba y esto hacía que me despertara. La señora me dijo con voz sarcástica: ¿De vez en cuando? Pues sí. ¿Crees que la muchacha te iba a trabajar todas las noches? No hice más que soltar algunas carcajadas y quedarme en silencio. Ese día en la noche, mientras dormía, escuché claramente como la voz me decía: ¿Por qué lo hiciste? ¿Dónde lo dejaste? Me desperté por esos sonidos y para mi sorpresa, mi hermano estaba igual, despierto. La señora nos pidió que durmiéramos con veladoras encendidas, por lo cual se veía un poco iluminado. Mi hermano solo me dijo: Oh, sí, güey. Yo también lo escuché. y sin más, nos quedamos acostados hasta que el sueño nos ganó. Cabe resaltar que nunca fuimos a Tlatelolco a que le cerraran la mollera a mi hermano. Al parecer con eso que le hicieron fue suficiente. Yo dejé de tener ese sueño que de vez en cuando tenía. Perdimos comunicación con la señora, pero siempre le voy a guardar algo de respeto por saber algo que yo a nadie le había contado. Y por cierto, nunca cobró algo por sus servicios. Ella solo nos decía que lo que fuera nuestra voluntad. Gracias por leerme. Hola familia, hoy les contaré una historia de brujería. Ya han pasado 17 años desde que lo perdí. En 1998 yo entré a trabajar a una empresa. Ahí conocí a la única persona que me ha hecho feliz. Él era guapo, alto, espigado. Desde el principio fue muy amable conmigo. Me apoyó, me ayudó a entender cómo era el trabajo. De alguna forma nos hicimos muy unidos y muy buenos amigos. Al cabo de un año aproximadamente, algo cambió. Empezamos a salir. Estar con él fue mágico. Era mi primera vez. Nuestra relación fue muy madura. Podíamos hablar de todo, nos cuidábamos mucho, nos extrañábamos. Llevábamos 3 años aproximadamente de relación cuando entré a trabajar una secretaria. Ella era blanca, atractiva y muy sociable. Al principio yo me hice muy amiga de ella. Yo había sido la única mujer en ese trabajo durante años en un ambiente de hombres. No es fácil, créeme. El machismo es muy arraigado. Y bueno, cuando ella llegó me sentí acompañada. Así que sin pensarlo nos hicimos amigas. Me apoyé mucho con ella. Grave error. Fue tanta nuestra confianza que ella entraba a mi casa y yo iba a la suya. Conocí a su familia, incluidos sus padres. Y después de un año más aproximadamente, en 2003, las cosas cambiaron. No sé si la relación que yo tenía con mi pareja era muy plena y todos lo veían, y ella se le empezó a ofrecer. Él me decía que ella no le caía bien, que algo no le gustaba, y me decía que no saliera con ella. Yo no me di cuenta. Le dije que sí. Cuando yo iba a su casa, su mamá era bastante amable conmigo. Siempre me decía que le hablara por teléfono, que se sentía sola y mi amiga no le hacía caso. Yo le decía que estaba bien. Así pasó un tiempo, y un día platicando con mi pareja, él me dice que ella era bastante bonita. Yo sentí horrible, le pregunté que por qué me decía eso. Él solo me dijo que era solo eso, que él me quería y que solo era un comentario. Tiempo después, un día después de la comida en la empresa, ella le pidió a mi pareja que le llevara a su casa. Él le dijo que sí. Cuando todos los vieron irse, todos se quedaron sorprendidos, porque él nunca hacía eso. Siempre salía conmigo, siempre estábamos juntos. Yo salí llorando. Habían pasado unos 30 minutos cuando mi novio me marcó al celular. Me preguntó que dónde estaba, que me quería ver, que se sentía muy mal, que no sabía por qué había hecho eso. Yo lloraba, no quería verlo, y él se acabó el teléfono de tanto marcar. Lo vi 2 días después. Él no sabía cómo disculparse. Me buscó y trató de arreglar las cosas. Ella se burlaba. A partir de ahí pasaron cosas bastante extrañas.
Nos costaba mucho estar juntos. A veces de la nada llegaba mi suegro por él y ya no nos íbamos juntos. Ella me invitaba mucho a su casa a comer, que por cierto, su comida era extremadamente deliciosa. Yo empecé a tener problemas con mi jefe, al grado de que me cambiaron y me mandaron a las oficinas a trabajar. Ya no podíamos vernos. Él salía a las 5, yo salía a las 7. Él no podía ir por mí porque su papá lo esperaba y no le gustaba que llegara noche. En ese tiempo yo empezaba a llegar más noche, a veces a las 9, a veces a las 10. Me mandaban a dejar equipos y papelería a otras oficinas. De vez en cuando, él me llamaba a la oficina, me decía que me quería ver. Nos era bastante difícil hacerlo. Un día mi amiga fue a mi casa a comer. Llevaba una bolsa grande de mano. Estuvimos platicando un buen rato y de la nada me dijo, ya me voy, pero antes, ¿puedo pasar a tu baño? Estando ahí me pidió su bolsa. Lógico, se la di. Ella se fue y ahí todo tranquilo. Al día siguiente mi novio y yo discutimos. No recuerdo por qué. Nunca habíamos peleado. Él dejó de hablarme varios días. Yo estaba angustiada. Yo hice todo lo posible por pedir mi cambio y regresar a la empresa. Mi jefe, el contador, me dijo que me necesitaba y que solo podía darme 2 días a la semana. Lógico, yo acepté. Lo que fuera, ya no quería estar lejos de mi novio. Cuando regresé a la planta, todas las cosas eran diferentes. Ella tenía todo el control, incluso de mi jefe en la planta. Las cosas fueron bastante difíciles, pero entonces yo me aferré. Tenía dolores de estómago muy agudos, incluso llegué a tener hemorragias. Es más, en alguna ocasión llegué a ir a urgencias por lo mismo. El diagnóstico, infección. Mi novio y yo empezábamos a distanciarnos. Él cambió conmigo, o sea, seguíamos juntos, pero ya no era lo mismo. Había un vacío. Yo empecé a faltar mucho a mi trabajo. Siempre me sentía mal, tenía mucho sueño, vómito, dolores muy intensos de cabeza o de cuerpo. Todo el tiempo estaba deprimida y estaba ganando poco, me descontaban de las faltas. Mi jefe no me creía que yo me enfermaba. Al cabo de varios meses, me corrieron. Lógico, fue más difícil ver a mi novio. Él estaba enojado conmigo, yo no sabía por qué. Al poco tiempo, él también se fue. Terminó conmigo. Yo opté por regresar a Guerrero, a casa de mi mamá, ya que yo vivía aquí en la Ciudad de México. Cuando me fui, no llevaba ni dinero ni cosas nuevas, nada. Yo estaba enfermando más al grado de pasar días en cama, durmiendo la mayor parte del tiempo. Bajé de peso y los dolores y las náuseas eran muy severas. Mi mamá se preocupó y me empezó a llevar con unas curanderas, pero siempre en el camino algo pasaba y no teníamos suerte. Así se intentó como con 3 brujas diferentes de la región. Es más, incluso fuimos a un pueblo en Michoacán. Tampoco tuvimos suerte. Y yo, más enferma. Un día llegó a la casa un familiar que curiosamente sabía de brujería. Y un día me dijo, Bueno, ¿y tú qué hiciste? ¿Con quién te metiste o a quién le quitaste su hombre? yo le dije que a nadie, que yo no le había hecho daño a nadie. A lo que este familiar me dijo que yo tenía un muerto encima, que me habían hecho un trabajo de panteón, hecho el tarot y me dijo, Es una mujer blanca, tú la conoces. Tú salías con alguien que te quería mucho. No era de ella, pero ella lo quiere para ella. Le dio algo, tanto a él como a ti. Les dio algo negro de comer, y eso es muy difícil sacarlo. Pero contigo sí hizo un trabajo. Ella fue con un santero negro y ese hizo un trabajo que ella te dejó. Aparte, te trabajó en un panteón. ¿Ella entraba a tu casa? yo le dije que sí. Me regañó bastante fuerte. Teníamos que buscar en la casa lo que ella había dejado, y fue cuando entonces regresé a la Ciudad de México. La casa estaba oscura, tétrica, no había dinero que alcanzara. Había problemas en casa y en trabajo. Algo negro estaba espantando a mi familia que vivía aquí en la Ciudad de México.
En algunas ocasiones se escuchaban lamentos, se prendían las cosas, la computadora, la licuadora, la televisión, las luces, todo sin sentido o sin ser manipuladas por nosotros. Yo tenía que buscar lo que esa tipa había dejado en mi casa, pero no tenía ganas. Cada que iba a hacerlo me sentía muy cansado, me enfermaba. Un día lavando el baño, al meter la escoba tras el depósito, golpeé muy fuerte y se cayó una caja negra del tamaño de una caja de zapatos. Estaba forrada como con plástico negro, sellada. Nunca supe qué tenía, nunca la abrí. Tomé una bolsa de basura y con guantes la metí y la saqué de la casa. La tiré en el carro de basura. Pero las cosas no cambiaron en la casa. Seguía muy mal. Nuevamente yo tuve que regresar a Guerrero. Por cierto, estuve a punto de morir en la carretera. Al ir por el tramo de Iguala a Chilpancingo, en la autopista había bastante neblina. A mí me gusta mucho viajar de noche, y esa vez no fue la excepción. Me regresé de noche. El viaje era bastante tranquilo. De repente se prendió una luz roja delante de nosotros, como a 5 metros o un poco más. Era la parte trasera de una pipa de Pemex, y no se veía por la neblina tan espesa. El chofer solo se dio el amarrón y frenó en seco. Quedamos a nada de estamparnos. Como la mayoría de los pasajeros iba dormido, no supieron ni qué pasó. De hecho, muchos de ellos se molestaron, pero yo nunca me duermo. Una mala experiencia me enseñó a no dormir en carretera. El chofer y yo sí sabíamos, estábamos aterrados. Bueno, es más, se orilló y se bajó. Se tomó unos minutos y después continuamos el viaje. Seguimos tranquilos hasta que llegamos al tramo de Coyuca de Benítez y Atoyac de Álvarez. Esto es pasando a Acapulco, rumbo hacia Guatanejo. En ese tramo hay hierbas muy altas en ambos lados de la carretera. Es carretera federal, de 2 carriles. Cuando de derecha a izquierda salió de las hierbas una zamba alta del tamaño de un camión negro, sin cuerpo, sin cara. Se quedó parada en medio de la carretera de frente al camión. El chofer me preguntó que si yo veía eso, ya que yo iba hasta adelante, a lo que yo le contesté que sí, y él solo se frenó otra vez. El camión solo derrapó. Esa cosa de la nada se movió a la izquierda y desapareció. Y otra vez los pasajeros volvieron a maltratar al chofer. Cuando llegué al pueblo, le dije al chofer que se fuera con Dios, que tuviera bastante cuidado. Yo tenía que llegar a Lázaro Cárdenas. Y bueno, días después, vi a mi familiar. Le dije cómo estaba la casa y lo que había encontrado en el baño. Fue cuando recordé que esa tipa había entrado al baño y me había pedido su bolsa. ¡Ay! Me dio tanto coraje. Mi familiar me dijo que por qué no abrí la caja para saber qué es lo que tenía. Bueno, es más, que mínimo lo hubiera quemado, porque el trabajo seguía ahí. Me dijo que yo me estaba muriendo, que el trabajo del santero era para terminar en 7 años y ya iban 5 o 6, no recuerdo bien. Que por eso mi novio me había dejado. Ella lo quería tener, pero solo para divertirse. Que no era la primera vez que lo hacía. Mi familiar me dijo que me iba a curar, pero que esto iba a tener consecuencia. Pero que si yo decidía vivir o si ella pagaba. Y bueno, creo que ya saben la respuesta. Un viernes en la noche, a medianoche, empezó todo. No les diré qué sucedió, porque es muy delicado y muy peligroso. Pero les diré que fue aterrador. Es más, qué tan fuerte sería que hasta mi mamá se enfermó y la tuvieron que limpiar. Al cabo de 3 días, tuve noticias de la Ciudad de México. La casa cambió. En pocos días el dinero empezó a rendir y hubo ofertas de trabajo. Un tiempo después, supe que ella tuvo pérdidas muy dolidas en su familia. Lo más aterrador es que no tuvieron explicación lógica. Fue como si el diablo se las hubiera cobrado. Yo jamás volví a estar con mi novio. Bueno, unos años después nos encontramos e hicimos el intento por regresar. Tanto que él compró una casa para nosotros. Pero algo salió mal y él se tuvo que ir. No sé en dónde está, solo sé que no está en la Ciudad de México. A veces me llama por teléfono, pero me dice que no lo busque, que él me llama.
Ya tiene 3 años que no sé nada de él. Yo lo extraño mucho, lo quiero mucho. A veces lo sueño. Sé que tiene problemas. Y yo no he vuelto a estar con nadie. Hace tiempo hice el intento con 2 personas, pero es como si algo bloqueara. Simplemente no se pudo. Disculpen lo largo de mi historia, pero tenían que tener todos los detalles. Gracias por leerme. Y nunca metan a nadie en su casa. Así sea su mejor amiga. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo. Lo dicen ellos.